Muy buenos días a todos los que ven mi canal. Quiero compartir con ustedes la doble moral de esta secta de los Testigos de Jehová, leyéndoles dos cartas que obviamente son documentos que no se hacen público, no los ponen en la página web de ellos, pero quiero leer dos cartas al cuerpo de ancianos para que vean la doble moral de esta organización. Y vamos a leer esta primero. Christian Congregation of Jehovah's Witnesses, Wallkill, New York. Esta carta es del 23 de diciembre de 2017. A los cuerpos de ancianos. Asunto: actuación en temas de seguridad. Estimados hermanos, dado que vivimos en tiempos donde la violencia ha aumentado, nos complace compartir algunas sugerencias para la seguridad de los publicadores en general. Véase también Organizados, páginas 161 al 163, párrafos 13 al 18. El cuerpo de ancianos puede examinar si algunas de estas sugerencias resultan prácticas para la congregación y podrían presentar un discurso de necesidades de la congregación en el que se consideren los puntos. Estamos hablando de temas de seguridad, pero miren dónde se enfoca la organización. Punto número 1. Mantenerse alerta para evitar el peligro. Ayuden a los publicadores a ser precavidos. Hay que fijarse en la gente de alrededor y en lo posible evitar lugares oscuros. Carreteras sin iluminación o con mucha vegetación, calles desiertas y edificios donde podría ocultarse un posible atacante. Si ven delante un grupo de personas sospechosas, sería sensato cambiar de dirección. Si el peligro es inminente, corran y pidan ayuda. Recuerden, además, que se corre mejor con zapatos bajos que con zapatos de tacón alto. En público, deben mantenerse a los niños siempre a la vista. Nunca dejen solos a los que son muy pequeños. No envíen a un niño a hacer recado solo. No permitan que ninguno salga del salón del reino o del salón de asambleas si no van acompañados de un familiar mayor. Los padres deben enseñar a sus hijos qué hacer y qué decir si se ve frente al peligro de un secuestrador u otra persona con malas intenciones. También deben asegurarse de que sus hijos saben de memoria por lo menos un número de teléfono al que llamar en caso de emergencia. Horario de reuniones. Teniendo presente el principio de Proverbios 22:3, el cuerpo de ancianos podría considerar la posibilidad de tener las reuniones a una hora más temprana a fin de que los publicadores puedan volver pronto a casa. Esto es probablemente posible con la reunión del fin de semana. Punto 3. Viajar en grupo en vez de solos. Quizás no siempre sea posible celebrar las reuniones a una hora temprana. Además, algunos salones del reino y viviendas se ubican en lugares aislados o en vecindarios de alto riesgo. Por lo tanto, viajar en grupo siempre que sea posible puede ser una protección. Animen a los hermanos a que vayan en grupo cuando salgan del salón del reino después de las reuniones, en lugar de caminar solos hasta casa. En lo posible, nunca viajen solos de noche. Punto número 4. Evitar la ostentación de riqueza, así como hace el cuerpo gobernante, que evitan que a las personas les vean las joyas y los relojes caros. Hay que evitar la ostentación de riqueza. Eviten la exhibición ostentosa del medio de vida de uno. Se ha observado que alardear de riquezas puede atraer a los delincuentes. Los mismos deseos que llevan a algunas a comprar cosas costosas pueden motivar a otros a robar o secuestrar. Por lo tanto, seguir el consejo bíblico de vestir modestamente puede ayudarnos a no llamar la atención y evitar problemas. Punto 5. Acomodadores. Como norma general, el coordinador del cuerpo de ancianos supervisa directamente a los acomodadores y comprueba que se siguen adecuadas medidas de seguridad. Sin embargo, puede asignarse a otro anciano para que lo ayude. En realidad, todos los ancianos deben estar alerta y preocuparse por la seguridad. Den instrucciones a los acomodadores de mantener los objetos abiertos durante las oraciones
Mantener los ojos abiertos durante las oraciones de inicio y conclusión. Punto número 6. Puertas del Salón del Reino. En la puerta de entrada debe haber 2 acomodadores maduros asignados a vigilar quién entra. Si ven a alguien de aspecto sospechoso, deben hacerle preguntas con tacto antes de permitirle la entrada. Tal vez sea conveniente que se controle el acceso al estacionamiento del Salón del Reino. O podrían decidir cerrar los portones una vez comiencen las reuniones y tener asignados acomodadores para que puedan abrir los portones en el caso de que alguien llegue tarde. Punto número 7. Iluminación. Procuren eliminar posibles escondites dentro de la propiedad. Si el salón cuenta con electricidad e iluminación, asegúrense de que todas las luces exteriores funcionan y las instalaciones están bien iluminadas cuando las reuniones se celebran después del anochecer. Punto número 8. Policía. Los ancianos deben tener los números de teléfonos actualizados de la policía. Se debe designar a 2 ancianos o a un anciano y a un siervo ministerial capacitado para que mantengan relaciones cordiales con la policía local, especialmente en lugares con alto riesgo de criminalidad. Cuando haya varias congregaciones en las inmediaciones de la misma comisaría de policía, debe haber buena comunicación y coordinación sobre cómo se mantendrá el contacto con la policía. Punto 9. Asambleas regionales. Insistan en que es necesario que los hermanos lleven puestas sus tarjetas de solapa de la asamblea en todo momento. No se permite fotocopiar o reproducir las tarjetas de solapa de las asambleas regionales. Punto 10. ¿Cómo tratar a los alborotadores? Este punto es para todos los activistas que van a tomar la decisión de hacer un activismo presencial en las asambleas, salones del reino, así por el estilo. Presten atención a lo que pueden hacer. Es mejor pasar por alto las perturbaciones de menor importancia provocadas por alguna persona durante las reuniones de congregación. Pero si alguien persiste en un comportamiento que distrae a otros, 2 ancianos deben pedirle que se vaya. Si solo hay un anciano disponible, este puede pedirle a un siervo ministerial maduro que lo acompañe. Si el alborotador se niega a irse, díganle que si no se va, sigue distrayendo a los demás. Y aquí viene el punto. Llamarán a la policía para que se ocupe de él. Si la persona no colabora, deben llamar a la policía a un alborotador. Deben llamarle la policía a un alborotador. Cuando éste llegue, expliquen que la persona está causando perturbación y que, en su caso, la invitación implícita de asistir a las reuniones queda sin efecto. También pueden informar a la policía que están dispuestos a presentar cargos de invasión de la propiedad si parece prudente y necesario dadas las circunstancias. A los ancianos se les está animando a llamar a la policía si hay un alborotador en la congregación. Los ancianos sabiamente evitarán dejarse provocar para sacar físicamente de las instalaciones a un alborotador, ya que la persona podría estar buscando una base para emprender acción legal. Por lo tanto, los ancianos, por lo general, no deben tratar de sacar a la fuerza a una persona alborotadora del salón del reino. Si una persona se comporta de forma violenta desde el principio, se puede llamar a la policía inmediatamente. No hay necesidad de advertirle. A un alborotador no hay necesidad de advertirle. En caso de que se ataque físicamente a alguien, la persona tiene derecho a defenderse del daño. Y los ancianos deben hacer lo que razonablemente puedan para proteger a la persona. Si quien recibe el ataque no puede escapar de un atacante que parece determinado a causarle daño, un cristiano puede tratar de repeler el ataque e incluso usar la fuerza en defensa propia si fuera necesario. Por supuesto, el objetivo de cualquier acción defensiva solo sería protegerse él mismo o proteger a otros del atacante hasta que llegue la policía.
Yo creo que saben a dónde voy con esta carta. Número 11. Ser directos. Eviten al máximo las situaciones cuestionables mientras participa en el servicio del campo. La Biblia dice, el sagaz considera sus pasos. También aconseja, antes de que haya estallado la riña, retírate. Considerar nuestros pasos con sagacidad implica evitar lugares donde es probable que haya peligro. Si va a predicar en un lugar donde no es prudente estar solo, pídele a otro publicador que lo acompañe. Al predicar en edificios de apartamentos, quizás convenga que varios publicadores trabajen en el mismo edificio. Y si hay hermanos disponibles, que estos lleven la delantera. Usen discernimiento antes de aceptar invitaciones para entrar en casas o apartamentos. Punto número 12. Actuación en casos de vandalismo en el Salón del Reino. Si un salón del reino es vandalizado, sigan estrechamente estas pautas. Informar inmediatamente el delito a la policía. Si el edificio sufre un incendio, llamar a los bomberos. Informar del incidente a todos los ancianos de las congregaciones que usan el Salón del Reino. 2 ancianos deben informar inmediatamente al Departamento Legal de Asuntos Legales. Tomen medidas para conservar las pruebas del vandalismo hasta que las autoridades locales hayan completado la investigación. Tomen fotografías claras de los daños y cualquier pintada que se haya hecho. Tomen fotos además de todo el Salón del Reino. Llenen un informe policial. Llenen un informe policial y obtengan copia de él. Pidan un informe del incidente del Departamento de Bomberos y la policía. Si hay algún daño, llenen el informe del incidente TO-5. Jehová protege a su pueblo en conjunto, pero no interviene en cada caso para proteger a sus siervos de los robos o los secuestros. Aunque Job fue extraordinariamente fiel, Dios permitió que los bandidos saquearan su ganado y que sus servidores perdieran la vida. Dios también permitió que el apóstol Pablo se viera en peligros por parte de salteadores. No obstante, Jehová enseña a sus siervos a vivir según principios que reducen el riesgo de secuestro. Además, nos da el conocimiento que nos ayuda a reaccionar a los intentos de secuestro o robo, reduciendo la probabilidad de lesiones. Esperamos que estas sugerencias les sean útiles en su empeño por cuidar a las ovejas del rebaño de Dios, puestas a su cuidado. Reciban nuestros saludos y amor cristiano, sus hermanos, Christian Congregation of Jehovah's Witnesses. Esta carta, 4 páginas. 4 páginas. Ahora, viene otra carta de 1 página y 2 párrafos. A los cuerpos de ancianos. Asunto: reclusos culpables de maltrato infantil. Estimados hermanos, la labor de educación bíblica de los testigos de Jehová se realiza en todo el mundo dentro de una variedad de circunstancias y ambientes, lo que incluye un número de cárceles, y aunque es alentador ver cuando alguien progresa en sentido espiritual y se arrepiente de su proceder impío, los ancianos deben esmerarse en proteger el rebaño bajo su custodia. Es en este sentido que ofrecemos los siguientes recordatorios a los ancianos que supervisan la obra espiritual con reclusos. En armonía con las cartas de los cuerpos de ancianos del 1 de julio de 1989, 1 de agosto de 1995, 14 de marzo de 1997 y 15 de febrero de 2002, los ancianos deben informar al Departamento de Asuntos Legales sobre cualquier recluso que haya sido acusado de maltrato infantil en el pasado y que ahora se acerque a la organización, sea bautizado o no. El maltrato infantil abarca el abuso físico y el abuso sexual. Se entiende que en algunos casos los ancianos quizás no estén autorizados para preguntar sobre el delito del que fue acusado algún recluso, pero si se enteran de ello, deben comunicarse con el Departamento de Asuntos Legales. Además de seguir las demás instrucciones y recomendaciones en las cartas mencionadas a fin de proteger a nuestros niños, los ancianos también deben seguir las instrucciones contenidas en las cartas del 1 de agosto de 1995 y el 14 de marzo de 1997. Tanto si alguna persona acusada de maltrato infantil sale de la cárcel y se muda a otra parte del país, como si en el futuro se le llega a recomendar para el servicio de precursor regular.
Mantener el equilibrio entre proteger concienzudamente al rebaño y ayudar a una persona a progresar en sentido espiritual para que sirva a Jehová no es tarea fácil. Y agradecemos enormemente su ardua labor. Acepten una expresión de nuestro amor cristiano, sus hermanos Christian Congregation of Jehovah's Witnesses. ¿Dónde está la recomendación de que si un recluso que ha sido comprobado que es abusador de menores, abuse de uno de los niños en la congregación, de llamar directamente a la policía, de recopilar las evidencias y compartirla con la policía? ¿Qué le interesa más a esta organización? ¿A los niños abusados o a los bienes raíces a los cuales ellos son dueños? No puede, si hay vandalismo, llamar a la policía. Si hay un alborotador, llamar a la policía. Si los molestan, llamar a la policía. Si ven a alguien sospechoso, cerrarle las puertas. ¿Ser discretos? ¿Cómo saber ser discretos? Una página, y en ningún lugar se le dice aquí a los ancianos, a los cuerpos de ancianos, porque la carta es dirigida, ambas son dirigidas a los cuerpos de ancianos. ¿Por qué no informan a la congregación que dentro de sus filas hay un abusador de niños? Yo creo que todo padre de familia tiene el derecho de saber quién anda rondeando a su hijo. Pero miren lo que más le interesa a esta organización. Mantener el equilibrio entre proteger concienzudamente al rebaño y ayudar a una persona a progresar en sentido espiritual. A una persona que ellos están refiriéndose a un recluso culpable de maltrato infantil. Esta es la Christian Congregation of Jehovah's Witnesses, Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová. Y estas cartas son de Wallkill, New York. Directamente de los 8 sinvergüenzas en Wallkill, New York. Solo para dejarla en evidencia lo hipócrita, desquiciada que es esta organización de no interesarle el bienestar de los niños o de las personas, porque el bienestar de ellos es sus bienes raíces, sus propiedades y todas sus pertenencias. Ya, todas sus pertenencias. A ellos no le importan a las personas, a ellos les importan lo que representa dinero para ellos y son sus pertenencias. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si quieren, pueden buscar estas cartas para que también se las presenten a las demás personas. Acabo de leerle 2 cartas. Una carta donde se le da instrucción específica a los ancianos, siervos ministeriales o cualquier hermano de capacidad de llamar a la policía en una situación de emergencia, digamos de emergencia. Y leí otra carta que tiene que ver con cómo tratar a un abusador de niños, un recluso que sale de la cárcel y que ingresa a la congregación y la cual nadie se entera. Y los ancianos no dicen absolutamente nada. Y tienen que hablar con el departamento legal de la sucursal. Ahora les voy a leer otra carta de ancianos. Esta es de 1 de octubre de 2012 y la razón por la cual leo estas cartas es para que las personas que no conocen de los testigos de Jehová o los abogados que tratan casos de abuso sexual con los testigos de Jehová, es que hay que entender
¿Cuándo sucedieron estos casos? Porque muchas de las personas que hablan hoy día de los abusos sexuales son adultos que fueron abusados en el pasado. Y hay que comprender el por qué esta organización durante décadas tapó abusos sexuales dentro de las congregaciones a nivel mundial. ¿Ok? En Australia nos enteramos que más de 1000 abusos nunca fueron reportados a la policía. Nunca se reportó un solo abuso a la policía. Vamos a leer entonces esta carta. The Christian Congregation of Jehovah's Witnesses, 675 Red Mills Road, Wallkill, New York. Para que sepan. Teléfono 845-306-1100. Para que vean que esta es una carta auténtica. Dice, a los cuerpos de ancianos. Asunto, abuso de menores. Yo no he leído esta carta en su totalidad, ¿ok? Pero voy a leerla para que después nos digan que estoy inventando la información o la estoy sesgando. Vamos a ver lo que dice. Estimados hermanos, esta carta actualiza la información relacionada con el abuso de menores presentada en las cartas de los cuerpos de ancianos del 1 de agosto de 1995, 14 de marzo de 1997, 20 de julio de 1998 y 1 de abril de 2004, 5 de junio de 2006 y 24 de mayo de 2010. Miren cómo se ha ido desarrollando la situación de abuso de niños dentro de esta secta y por la cual se han tenido que ir actualizando las informaciones que le dan a los ancianos. Sírvanse retirarlas del archivo permanente de cartas sobre procedimientos y destruirlas. Nadie debe conservar originales o copias de ninguna de dichas cartas. ¿Qué tendrán esas cartas que no nos permiten verlas, que las mandaron a ser destruidas? Dice, también se encuentra mucha información excelente sobre este tema en el libro Pastorén. Por ello, se espera que los ancianos consulten primero el libro Pastorén y repasen los principios bíblicos implicados. Luego estudien los puntos adicionales presentados en esta carta. Cuando la lean, notarán que los párrafos 3 a 7 tratan sobre los procedimientos legales con relación a las acusaciones de abuso de menores. Y los párrafos 8 al 20 sobre los procedimientos en la congregación. Estudien esta carta cuidadosamente si alguna vez surge en la congregación un problema que tenga que ver con abuso de menores. Porque ya ha pasado. No se van a dirigir cartas sobre abuso de menores a menos que hayan pasado abusos de menores. Entonces los casos tienen que saber cómo tratarse. Los ancianos tienen que entender cómo tratar los casos. Procedimientos legales con relación a las acusaciones de abuso de menores. Recuérdense que en la otra carta, sobre cualquier asunto dentro de la congregación, tendría que llamarse a la policía inmediatamente. Pero vamos a leer lo que dice aquí, el procedimiento legal sobre la acusación de abuso de menor. Desde el punto de vista legal, ¿qué es abuso de menores? En República Dominicana, de acuerdo con el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, al que llamaremos Código NNA, el abuso de menores incluye abuso físico, sociológico y sexual de un menor de 18 años. También incluye el descuido extremo de un menor por parte del progenitor o guardián y el dejarlo solo dentro del hogar sin supervisión de adultos. El abuso sexual de menores, de acuerdo con el código NNA, es la práctica sexual con un niño, niña o adolescente por un adulto o persona 5 años menor para su propia gratificación sexual. O persona 5 años mayor de un menor para su propia gratificación sexual. Sin consideración del desarrollo psicosexual del niño, niña o adolescente y que puede ocurrir aún sin contacto físico. Por lo general consiste en tener relaciones sexuales con un menor, incluido el sexo oral o anal, acariciar los genitales, pechos o nalgas de un menor, mirar a menores en situaciones eróticas, voyerismo,
exposición indecente ante un menor, exhibicionismo, inducir a un menor a practicar en conducta sexual o cualquier tipo de envolvimiento en pornografía infantil. Dependiendo de las circunstancias del caso, pudiera incluir también participar en sexting con un menor. El término sexting alude a la práctica de enviar fotos de desnudos, fotos de semidesnudos o mensajes de texto sexualmente explícitos por medios electrónicos como el teléfono. Bueno, ya por lo menos aquí a los ancianos se les está identificando qué es abuso de menor. Número 4. Siempre que les presenten una acusación de este tipo, 2 ancianos de la congregación deben llamar de inmediato al Departamento de Asuntos Legales para recibir asesoría legal. Llamar al Departamento de Asuntos Legales, no llamar a la policía de inmediato, no, de inmediato deben llamar al Departamento de Asuntos Legales de la sucursal. La asesoría incluirá la manera en que los ancianos cumplirán con el deber de denunciar el hecho a las autoridades de acuerdo al caso particular que se les presente. Entonces, el que pone la condición de llamar a las autoridades es el Departamento de Asuntos Legales de la sucursal. Esto, así, porque en armonía con el código NNA, cualesquiera personas que en el desempeño o no de sus funciones tuviere conocimiento o sospecha de una situación de abuso o de violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes están obligados a denunciarla ante las autoridades competentes. Si es que es obligatorio en el país donde practica esta organización. Por tanto, los ancianos están incluidos entre quienes deben informar a las autoridades sobre los casos de abuso de menores que conozcan, quedando exentos de responsabilidad por las informaciones que proporcionen. Esto lo harán luego de consultar el caso con el Departamento de Asuntos Legales, el cual les indicará cómo y dónde hacerlo. Si los individuos implicados pertenecen a diferentes congregaciones, cada cuerpo de ancianos debe encargarse que 2 de sus ancianos llamen al Departamento de Asuntos Legales. Deben llamar aun cuando las 2 personas involucradas en la falta sexual sean menores. No deben pedirle ni a la presunta víctima ni al acusado que llamen al Departamento de Asuntos Legales. Tampoco a los parientes de la víctima ni a los parientes del acusado. Comuníquense con el Departamento de Asuntos Legales, incluso en casos como los siguientes. El supuesto abuso ocurrió hace muchos años. La acusación se basa en el testimonio de un solo testigo. Se cree que el supuesto abuso es un recuerdo reprimido. Los supuestos agresores o víctimas ya fallecieron. ¿Se cree que alguien ya informó del supuesto abuso a las autoridades? ¿El supuesto abusador o la supuesta víctima ya no son miembros de la congregación? ¿El supuesto abuso ocurrió antes de que el acusado o la víctima se bautizaran? ¿La supuesta víctima ya es mayor de edad? ¿El supuesto abuso ocurrió hace tiempo y ustedes no están seguros de que los ancianos que atendieron el caso hayan llamado al Departamento de Asuntos Legales? 5. El Departamento de Asuntos Legales les brindará asesoría legal con base en los hechos y las leyes pertinentes. Si la persona acusada de abuso infantil es un publicador de congregación, por favor proporcionen al Departamento de Asuntos Legales la fecha de nacimiento y si corresponde la fecha de bautismo. ¿Qué tiene que ver esto con abusar a un niño? En todo este tiempo se está dilatando la llamada a la policía. Después de informar el asunto al Departamento de Asuntos Legales, es posible que la situación exija que se comuniquen con el Departamento de Servicio para contestar preguntas sobre los aspectos teocráticos o judiciales del caso o lo que puede hacerse para proteger a los niños. Todavía no han llamado a la policía porque no le han dado el visto bueno a que llamen a la policía. 2 ancianos deben llamar al Departamento de Asuntos Legales cuando un recluso que haya sido acusado de abuso infantil en el pasado ahora se esté acercando a la organización, quizás asistiendo a las reuniones organizadas
en prisión. Deben llamar sin importar que el recluso sea bautizado o no. En algunos casos, los ancianos quizás no estén autorizados para preguntar sobre el delito del que fue acusado. Pero si se enteran de que la acusación tuvo que ver con un abuso de menores, deben llamar de inmediato al Departamento de Asuntos Legales, no a la policía. Si llegan a saber que en la congregación hay menores envueltos en sexting con otros menores o con adultos, deben llamar inmediatamente al Departamento de Asuntos Legales. No es necesario llamar al Departamento de Asuntos Legales cuando quienes están enviando mensajes que pudieran calificarse de sexting son mayores de edad, es decir, cuando todos los implicados tienen 18 años de edad o más. Procedimientos en la congregación con relación al abuso sexual de menores. Desde el punto de vista de la congregación, ¿qué es abuso de menores? El diccionario enciclopédico Salvat Universal define paidofilia o pedofilia como perversión sexual consistente en la elección de niños como objeto para satisfacer impulsos sexuales. De acuerdo con estas referencias, estamos hablando de una perversión sexual que hace de los niños objeto de abuso sexual, lo cual incluye tocamientos por parte de un adulto. No estamos hablando de una situación en la que un menor ya próximo a la edad adulta participa voluntariamente en relaciones sexuales con un adulto que le lleva unos años. Tampoco estamos hablando en general de situaciones donde todos los implicados son menores de edad. Más bien nos referimos a situaciones en las que se demuestra que un adulto, sea hermano o hermana, ha sido culpable de abusar sexualmente de un pequeño o de forzar a un menor próximo a la edad adulta. Aguántate. Eso no es lo que dice la ley. La ley dice que un menor de edad es menor de 18 años. ¿Ok? Y si es un menor de edad, menor de 18 años, que le lleva 5 años al otro que abusa, es abuso de menor. No importa si ya está llegando a la edad de adulto. Ahí se estipulan dos condiciones en la ley. Pero la congregación, eso no es considerado parte de lo que es un abuso de menor. 9. Los ancianos como pastores espirituales deben seguir esforzándose al máximo para proteger de las nocivas prácticas del mundo a todos los miembros de la congregación, especialmente a los niños. El abuso sexual de menores es una de tales prácticas. Aborrecemos el abuso sexual de menores y no escudaremos de las consecuencias de su grave pecado a nadie que sea responsable de actos tan repugnantes. Una mentira. Los ancianos deben tomar en serio su responsabilidad en este asunto a fin de que no haya ninguna base para acusar a la congregación de negligencia por no proteger a los niños del abuso sexual. Entonces los ancianos son los responsables. Así como han metido varios ancianos ahora presos a consecuencia de todas estas guías que les dio el departamento legal de la sucursal de los Testigos de Jehová. 10. Se deben tomar medidas para proteger a los niños, independientemente de si la ley exige o no que los ancianos acudan a las autoridades. Los ancianos deben ayudar a los padres de los menores implicados a comprender que ellos son los principales responsables de la protección de sus hijos. Sin duda, los padres estarán muy interesados en tomar las precauciones necesarias. En nuestras publicaciones encontramos información que ayudará a los padres a proteger a sus hijos. Voy a poner esa información en la pantalla. Los ancianos deben investigar toda acusación de abuso sexual de menores. Cuando les presenten una acusación, deben repasar detenidamente esta carta y también las directrices indicadas en el libro Pastorén, capítulo 12, párrafos 18 al 21. Ahora bien, cuando actúen en nombre de la congregación y examinen la evidencia, deben tener presente este mandato bíblico. Ningún testigo solo debe levantarse contra un hombre respecto a cualquier error o cualquier pecado. Por boca de 2 testigos o por boca de 3 testigos debe quedar establecido el asunto. Entonces tenemos a un menor de edad y a un adulto que lo está abusando y se requieren 2
o 3 testigos. Jesucristo confirmó que es un requisito contar con el testimonio de 2 o 3 testigos. Ahora Jesús también es responsable de que no se pueda comprobar el abuso de un menor. Por lo tanto, aunque los ancianos investigan toda acusación, no están autorizados por las Escrituras a actuar en nombre de la congregación a menos que dispongan de una confesión de 2 testigos fiables. Ahora bien, aunque los ancianos no están autorizados para actuar en nombre de la congregación cuando solo disponen de un testigo, deben mantenerse alertas a la conducta y actividades del acusado. Veas el párrafo 12 de esta carta. Si 2 personas son testigos de diferentes casos del mismo pecado, su testimonio podría ser suficiente para tomar acción judicial. Si la persona no se arrepiente de su grave pecado, será necesario expulsarla. Si se decide aplicar una censura, se debe anunciar. Esto servirá de protección a la congregación. Los documentos relacionados con una persona acusada de abuso sexual de menores, se haya probado o no la acusación, deben colocarse en el archivo confidencial de la congregación y conservarse indefinidamente con la anotación no destruir. Esto incluye los formularios notificación de expulsión o desasociación S-77 de las personas que fueron expulsadas por abuso sexual de menores y luego fueron readmitidas. Debido a la naturaleza delicada de un caso judicial sobre un adulto que abusa sexualmente de un menor, por favor comuníquense con su superintendente de circuito. Él designará a un anciano experimentado de su circuito para que presida el comité judicial. Durante todo este tiempo, aún no se ha llamado a la policía. Porque todavía están como no pueden evidenciar el abuso sexual por no tener 2 o más testigos presentes en el acto del abuso, entonces simplemente al acusado se le llama la atención. Se le llama la atención y si no hay pruebas, no puede ser expulsado. ¿Me explico? Okay. Número 12. Los ancianos amorosos deben tomar medidas para proteger a los niños, especialmente cuando un comité judicial decide que alguien que abusó sexualmente de un menor está arrepentido y le permite seguir siendo parte de la congregación cristiana sin que le hayan llamado a la policía. Esto también es cierto cuando alguien que haya abusado sexualmente de un menor es expulsado y luego de limpiar su vida es readmitido. Los ancianos deben estar muy pendientes de la conducta de alguien que se sepa que abusó sexualmente de un menor en el pasado. También se asegurarán de que los ancianos recién nombrados estén al tanto de estas precauciones. Sería apropiado que los ancianos conversaran de forma amable pero muy franca con la persona que haya mostrado debilidad en este sentido, advirtiéndole con firmeza que debe abstenerse de mostrar afecto a los niños, de abrazarlos o sentarlos en su regazo, que nunca debe estar a solas con un niño, aparte de sus hijos, que no debe permitir que un niño pase la noche en su casa ni trabajar en el servicio del campo solo con un niño, por lo que siempre debe haber un adulto con ellos, y que no debe cultivar amistad con niños. Hacer esto no solo protegerá a los niños, sino también ayudará a evitar que quien haya abusado sexualmente de un menor se exponga a acusaciones infundadas o a tentaciones. También evitará que perturbe la paz de otros en la congregación. Si la persona no sigue estas instrucciones de los ancianos, ellos deben llamar de inmediato al departamento de servicio para pedir ayuda. Ok. Si este hombre o mujer ha abusado sexualmente de niños y todavía tiene la tendencia de querer hacerlo, ¿por qué la responsabilidad de proteger a nuestros hijos recae sobre esta persona? ¿No sería mejor aconsejar a los padres de familia que fulanito de tal es un recluso que fue condenado por abusar de niños y que ahora aceptó bautizarse y está allí en la congregación con ustedes? Yo protejo mejor a mi hijo que un hijo de puta que sabemos puede volver a violar a un niño.
Si la persona no sigue estas instrucciones de los ancianos, de vuelta, si la persona no sigue, pon la responsabilidad entonces en los padres de familia que sepan que esa persona tiene esa tendencia. O si ellos creen que la persona es un depredador, llamarán de inmediato al departamento de servicio para pedir ayuda, pero no para decirle a los padres de familia. Un depredador es una persona que a todas luces carece de autocontrol y cuyos actos dan razón para creer que seguirá abusando sexualmente de niños. No todos aquellos que han abusado sexualmente de un niño en el pasado son considerados depredadores. Será la sucursal, no el cuerpo de ancianos, quien determine si se considere depredador a una persona que en el pasado haya abusado sexualmente de menores. ¿Por qué tiene que darse la responsabilidad a la sucursal y no debe de saber entonces la congregación de los padres que están ahí con niños menores que no saben el peligro en el cual están estos niños, que determine si es un depredador o no? Yo creo que esa debe ser una decisión de los padres de familia y no de un tercero que no está allí mismo. Si la sucursal decide que cierta persona se considera depredador, se debe advertir del peligro a los padres con hijos menores para que así puedan proteger a sus hijos. Esto nunca ha pasado. Esto nunca ha pasado porque si esto hubiera sucedido en Australia, no hubieran 1000 casos que nunca se reportaron a la policía. Porque un padre de familia que le abusaron al hijo lo hubiera reportado a la policía. En ese caso se asignarán 2 ancianos que se reunieran con los padres de hijos menores para advertirles del peligro, pero solo después de haber recibido instrucciones del departamento de servicio. Al tiempo que se les advierte a los padres sobre el peligro que representa a cierta persona, sería apropiado que los ancianos le informaran a dicha persona que se hablará discretamente del asunto con los padres de hijos menores de congregación. Ay, si solamente estas palabras fueran verdad, no hubiera tanto abuso de menor en esta secta. Porque no me llego a entender cómo un padre de familia que le abusen sexualmente al niño no llame a la policía. Y lo único que me hace razón de que esto puede pasar es porque estés en una secta de alto control. No puede haber una explicación que un padre de familia, sabiendo que tiene a un abusador que abusó de su niño sentado en las filas del salón del reino, no llamar a la policía y ver sufrir a su hijo, tener que ver a su abusador en esa congregación. Lo único que hace entender este tipo de razonamiento es que viven en una secta de alto control. ¿Qué deben hacer si se enteran de que un adulto ha estado viendo pornografía infantil? Como se indicó en el párrafo 4 de esta carta, los 2 ancianos deben llamar al Departamento de Asuntos Legales. Después de recibir pautas sobre las cuestiones legales, se les pedirá que se comuniquen con el Departamento de Servicio para recibir instrucciones teocráticas. 15. ¿Qué significa ser conocido por abuso sexual de menores? ¿Qué significa ser conocido por abuso sexual de menores? El artículo Aborrezcamos lo que es inicuo de la Atalaya del 1 de enero del 97 dice en la página 29 que un hombre que haya abusado de menores no llena los requisitos para ocupar una posición de responsabilidad en la congregación, pero esto es contradictorio porque en Australia la mayoría eran ancianos y siervos ministeriales. Se trata del concepto que tiene de él la comunidad y la congregación cristianos. A los ojos de la congregación, un adulto conocido por haber abusado sexualmente de menores no está libre de acusación ni cuenta con excelente testimonio de los de afuera. En vista de su pasado, la comunidad no lo respetaría y los miembros de la congregación podrían tropezar a causa de su nombramiento. Recuerden que es la sucursal, no el cuerpo de ancianos local, la que determina si alguien que haya abusado sexualmente de un menor es considerado conocido por abuso sexual de menores. Entonces, puede haber un abusador sexual y nadie se entera porque a la sucursal no
le interesa que tú sepas. Cuando alguien que sea conocido por abuso sexual de menores se mude a otra congregación, los ancianos deben seguir el procedimiento indicado en el capítulo 12, párrafo 20 del libro Pastorén. Si alguien conocido por abuso sexual de menores está en prisión y se le transfiere a otras instalaciones o se le pone en libertad, es importante informar sobre su situación por escrito a la congregación correspondiente cuanto sea posible. Se sigue el mismo procedimiento cuando se muda de congregación a alguien a quien se considere depredador, según se escribe en el párrafo 13 de esta carta. 17. Es posible de que de vez en cuando las autoridades locales les notifiquen que alguien que ha cometido algún delito sexual está viviendo en su zona. La notificación suele incluir la dirección de la persona y tal vez indique la naturaleza de su delito. En un caso así, anoten esa dirección en la tarjeta de territorio correspondiente con la indicación no visitar. A partir de entonces, 2 ancianos pueden visitar este domicilio periódicamente. Seguir estas instrucciones les ayudará a proteger al rebaño. Entonces, la policía sí tiene la delicadeza de por lo menos informarle a la congregación, porque ellos están esperanzados que los ancianos van a informar a la congregación de que en el vecindario hay un depredador sexual. Pero la sucursal no va a permitir que le digan depredador sexual porque ellos son los jueces de cómo se le llama a una persona y si la congregación tiene el derecho de saberlo o no. Ok. Faltas sexuales que implican solo a menores. ¿Qué pasos deben seguir los ancianos cuando menores de edad, menores de 18 años, se envuelven en conducta sexual inmoral con otro menor? Como ya se indicó en el párrafo 4 de esta carta, 2 ancianos deberán llamar al Departamento de Asuntos Legales incluso si ambos implicados son menores. Por lo general, la congregación no considera como abuso sexual de menores a las relaciones sexuales entre menores de edad. Con todo, sin importar las edades de los involucrados, la falta es grave. Entonces quiere decir que uno de 17 años que abuse a uno de 5 años es correcto. El cuerpo de ancianos también debe encargarse de que los menores reciban ayuda en presencia de sus padres creyentes en armonía con las pautas y principios que se encuentran en la Biblia y en nuestras publicaciones. ¡Ay, qué mal consejo! Por el simple hecho de ser menor de 18 años, tener 17 años y medio y se abusa de uno de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, 9, 10, 11. No es abuso de menores. No es abuso de menores. Y no hay que preocupar a la congregación. No hay que preocuparse. Cuando los menores implicados en casos de sexting sean bautizados, los ancianos deben ejercer buen juicio para determinar si el mal cometido exige que se tome acción judicial. Hallarán información útil en la sección Preguntas de los lectores de la Atalaya del 15 de julio de 2006. Repasen detenidamente esa información antes de llegar a la conclusión de que el menor es culpable de inmundicia grave o conducta desvergonzada o relajada. Sin embargo, se toma acción judicial si el menor bautizado ya había sido aconsejado y aún así persiste en su mal proceder. Cada caso se debe de evaluar individualmente y si los ancianos tienen preguntas con respecto a casos específicos, deben comunicarse con el departamento de servicio. Además, recuerden que los padres cristianos deberán ser incluidos en cualquier conversación que tengan los ancianos con un menor que pudo haber estado involucrado en sexting. Número 20. Las graves consecuencias que pueden resultar del sexting. Subrayan la importancia de que los padres cristianos supervisen el uso de sus hijos, de que sus hijos dan al teléfono celular o a cualquier otro dispositivo electrónico de comunicación. A este respecto pueden hallarse buenas sugerencias en las páginas 6 y 7 de Despertar de noviembre de 2009. Cuando un menor esté involucrado en un caso de sexting, los ancianos pueden utilizar esa excelente información para ofrecer consejo bíblico y ánimo tanto a los padres como al menor, pero no ayuda psicológica.
¿Cómo ayudar a las víctimas de abuso sexual? Algunos cristianos se sienten perturbados por recuerdos y sentimientos ocasionados por el abuso sexual que sufrieron cuando eran menores. Cuando alguien que se siente preocupado o angustiado por culpa de esos recuerdos aborda a un anciano, este debe consolarlo con sus palabras. Los ancianos deben brindar su apoyo a quienes se acercan a ellos con estos sentimientos y tratarlos con empatía, compasión y paciencia. Pero no mientras han sido abusados, porque hay que determinar si hay un segundo o tercer testigo para corroborar que su abuso fue cierto. Un anciano nunca debe reunirse a solas con una hermana que no sea su pariente cercana o convertirse en el único confidente de ella. Pueden encontrar sugerencias y pautas útiles en el capítulo 4, párrafos 21 al 28 del libro Pastorén. Los ancianos deben repasar detenidamente esta información cuando ayuden a las víctimas de abuso sexual de menores. Restricciones y privilegios. ¿Qué tendrá esto que decir? No se puede afirmar que en todos los casos una persona que haya abusado sexualmente de un menor jamás podrá satisfacer los requisitos para tener privilegios de servicios en la congregación. No que una persona que ha abusado sexualmente de un menor no está en condiciones libre de acusación para tener un nombramiento. No se puede afirmar que en todos los casos una persona que haya abusado sexualmente de un menor jamás pueda satisfacerlos para tener un privilegio de servicio en la congregación. Sin embargo, los ancianos deberán ser muy cuidadosos, especialmente al tratar con alguien que en repetidas ocasiones haya caído en ese tipo de falta o que los ancianos deberán ser muy cuidadosos, especialmente al tratar con alguien que en repetidas ocasiones haya caído en este tipo de falta o que haya sido expulsado por dicha ofensa. ¿Y por qué no está preso? ¿Por qué no está preso? Antes de que pueda recibir privilegio, esa persona debe cumplir con los requisitos bíblicos de ejercer autodominio y ser irreprensible. También debe tener excelente testimonio de personas de dentro y fuera de la congregación. Los ancianos también deben recordar lo que dice la página 29, párrafo 1 del artículo "Aborrezcamos lo que es inicuo" de la Atalaya del 1 de enero del 97. Abusar sexualmente de un menor demuestra una debilidad carnal anormal. La experiencia muestra que esos adultos probablemente abusen de otros niños. Es cierto que en todos los que abusan de un menor vuelven a cometer ese pecado. ¡Crimen! Vuelven a cometer ese crimen. Pero muchos lo hacen. Y la congregación no puede leer el corazón para decir quién probablemente abusará de un niño de nuevo y quién no. Entonces llamen a la policía. Idiotas. Por lo tanto, el consejo de Pablo a Timoteo es aplicable con especial fuerza en el caso de los adultos bautizados que hayan abusado de menores. Nunca impongas las manos apresuradamente a ningún hombre, ni seas partícipe de los pecados ajenos. Bueno, ustedes han sido partícipes de crímenes, no de pecados, de crímenes, y no han hecho absolutamente nada, a menos que los gobiernos sean los que los obligan. En consecuencia, los privilegios de servicio nunca se deben extender apresuradamente. Debe pasar una cantidad considerable de tiempo antes de recomendar a alguien que haya abusado sexualmente de un niño, si es que algún día se hace dicha recomendación. Corresponde al cuerpo de ancianos de la congregación decidir si es apropiado hacer dicha recomendación a la sucursal, no sin antes tomar en cuenta todos los factores implicados en cada caso. Por favor, tomen nota de que a menos que la sucursal lo haya aprobado expresamente, no pueden utilizar a nadie que haya abusado sexualmente de un menor para dirigir ninguna reunión en la congregación o en una prisión. Tampoco reúne los requisitos para trabajar en las obras de un salón del reino que no sea el de la congregación a la que sirve como publicador. Si el cuerpo de ancianos llega a la conclusión de que alguien que abusó sexualmente de un niño en el pasado lejano ahora pudiera llenar los requisitos para recibir privilegios, deben asignar a 2 ancianos para que llamen al departamento de servicio.
En vista de lo anterior, cada anciano debe hacer la siguiente anotación en su libro Pastoral al lado del párrafo 20 del capítulo 3, párrafo 10, segundo punto del capítulo 5, párrafo 20, segundo punto del capítulo 7 y párrafo 18 del capítulo 12. Véase la carta a los cuerpos de ancianos del 1 de octubre de 2012. Confiamos en que las instrucciones de esta carta les ayudarán a entender a la congregación de modo que puedan proteger a los niños del abuso sexual y al mismo tiempo actuar en armonía con la justicia y misericordia basadas en la Biblia, en la cual estipula que si no hay un tercer testigo o un segundo testigo, el abusador sexual de menor queda libre. También deseamos que estas directrices les sean útiles para ayudar con cariño a las víctimas de abuso sexual de menores, porque no van a meter preso al abusador. Que Jehová los siga bendiciendo mientras atiendan sus muchas responsabilidades como pastores del rebaño. Aprovechamos la oportunidad para enviarles nuestros más cordiales saludos y amor cristiano. Sus hermanos, Christian Congregation of Jehovah's Witnesses. Al secretario. Esta carta debe guardarse en el archivo permanente de cartas sobre procedimiento. Sírvase actualizar también el índice de cartas para los cuerpos de anciano S-22 de la congregación. Y por eso es que en esta secta existen tantos niños abusados. Porque si no hay un segundo testigo que haya presenciado el abuso del menor, el depredador va a negarlo. Va a negarlo, se va a hacer la víctima de una acusación falsa. Y con el tiempo puede ser anciano. Y entonces va a poder recomendar a otros depredadores sexuales. Qué irónico, ¿no? Protección a los niños. No se llama a la policía a menos que la sucursal lo autorice. Está clara la carta. No se puede decir nada a nadie a menos que la sucursal lo autorice. Esta es la secta de los testigos de Jehová.